Acabo de asistir al funeral de mi padre. Bueno, mi madrastra pensó que iba a cambiar todo en mi vida. Ella pensó que, ahora que mi padre no está, iba a entrar a su mansión y tomar todo, reorganizar la decoración y hacer lo que quiera. Pero chicos, tengo algo que decirle. Acabo de hablar con el abogado de mi padre sobre el testamento y adivinen qué, creo que mi madrastra está conspirando para dejarnos a mí y a mis hermanos sin hogar y no estoy muy seguro de qué hacer. Soy el mayor de 3 hijos, mi hermano menor tiene 14 años y mi hermana menor tiene 10. Hace 5 años perdimos a nuestra madre por cáncer terminal. Fue una época extremadamente difícil para nuestra familia. Básicamente, me hice cargo de cuidar a mis hermanos menores porque mi padre estaba tan deprimido que apenas se cuidaba a sí mismo. El primer año fue bastante horrible, pero logré convencerlo de ir a terapia de duelo y asesoramiento, y eso le hizo mucho bien. Comenzó a pasar mucho más tiempo con nosotros, llevándonos y recogiéndonos de la escuela cuando tenía tiempo, ayudándonos con la tarea y llevándonos de vacaciones en verano. Las cosas parecían ir muy bien, aún extrañábamos a mamá, pero no era tan malo como el año anterior. Y entonces apareció Verán, es una mujer que mi padre conoció en un evento de trabajo y con la que simpatizó. En ese momento, nuestra madre había fallecido hacía 3 años, así que no es que se haya mudado súper rápido. Mi padre es un hombre de familia y nunca pensé que estuviera tratando de reemplazar a nuestra madre porque mi padre no es así. Sin embargo, parecía pensar que él estaba tratando de reemplazar a nuestra madre. Las primeras veces que la conocimos parecía muy agradable, nos traía pequeños regalos y dulces, supongo que para agradarnos. Mi padre nos pidió que intentáramos ser amables con ella, dijo que sabía que nunca podría reemplazar a nuestra madre, pero que le haría feliz si le diéramos una oportunidad. Así que lo hicimos, o al menos lo intentamos. Debo mencionar que somos de buena posición económica. Mi padre se había hecho un nombre en el mundo corporativo. Vivimos en lo que considerarían una mansión, vamos a una escuela privada, tenemos sirvientes y un cocinero, incluso administradores de propiedades que cuidan la casa. Y, a veces, cuando mi papá está ocupado, parece disfrutar de estos lujos un poco demasiado. Las cosas tomaron un giro cuando y mi padre se comprometieron. Ella se mudó con nosotros y comenzó a cambiar todo. Quería rediseñar varias habitaciones y en hacerlo quitaba fotos de nosotros con nuestra madre. Terminé moviendo las fotos a nuestro cuarto, lo cual no le gustó. Mi hermana pequeña no le tomó mucho cariño a no porque la odiara o algo así, sino porque le costaba mucho calentarse a la gente. No le gustan los extraños y siempre se mantenía cerca de mí o de papá cuando salíamos. Tiende a huir si se encuentra sola con y no le habla mucho, no de una manera desafiante, sino de una manera tímida. No le gusta nada esto. Al principio parecía bien, supongo que papá le contó cómo podía ser mi hermana a veces, pero después de unos 6 meses de vivir con nosotros, empezó a ser muy mala con mi hermana. Cuando hablaba con mi hermana y ella no respondía, le gritaba y la hacía llorar. Solo hacía esto cuando papá no estaba alrededor. Mi hermano menor tampoco le gustaba mucho, pero solo hablaba mal de ella en privado porque no quería hacer sentir mal a papá. De cualquier forma, hacíamos lo posible por proteger a mi hermana de Si necesitaba algo de la cocina y estaba allí, alguno de nosotros iba y lo buscaba por ella. La dejábamos sentarse entre nosotros en la cena y tomábamos el control de la conversación si intentaba hacerle preguntas. Mamá siempre nos enseñó a mí y a mi hermano a cuidar de así que lo veíamos como un honor de su deseo. Después de que mi padre y se casaron, las cosas empeoraron. La boda fue bastante desagradable. Para empezar, no queríamos participar, pero papá nos pidió que lo hiciéramos, así que tragamos nuestro orgullo. Durante los ensayos, se volvía hostil con nosotros, decía que no caminábamos bien o que estábamos fuera de ritmo con la música. Y durante la recepción, cuando estaba agradeciendo a todos por venir, dijo que estaba deseando ser una madre para sus hijos. No es nuestra madre, solo somos amables con ella porque papá la ama y queremos que él sea feliz. Hablando de eso, después de la boda, se enojaba cuando no la llamábamos mamá. Podríamos llamarla señora, ese era el modo acordado de dirigirnos a ella. Pero ahora que estaban casados, eso no era suficiente. Siempre la corregía cuando salíamos y nos presentaba como sus hijos. Decía que éramos sus hijastros. En las reuniones de padres y maestros o en eventos especiales en la escuela, se presentaba a nuestros maestros y amigos como nuestra madre,
pero la corregía diciendo que era nuestra madrastra. La mayoría de la gente sabía que nuestra madre había fallecido, así que tomaban mi lado y continuaban refiriéndose a ella como nuestra madrastra. Eso la enfurecía y corría a quejarse a mi papá sobre nosotros. Pero mi papá le decía que debía dejar de intentar obligarnos a conformarnos a sus estándares. Necesita entender que perdimos a nuestra madre cuando éramos jóvenes, así que su memoria siempre sería un punto sensible para nosotros. En lugar de tratar de reemplazarla, debería encontrar un nuevo lugar para sí misma en nuestras vidas. Eso detuvo sus insistencias de que la llamáramos mamá por un tiempo. Admito que las cosas no eran geniales, empecé a odiar estar en casa, especialmente cuando mi papá no estaba. Su trabajo siempre lo mantenía ocupado, pero ser el único adulto era absolutamente agotador. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo cuando él estaba cerca. Esperaba con ansias la escuela y temía los fines de semana, tanto que me aseguré de que mis hermanos y yo nos inscribiéramos en actividades extraescolares para tener una razón de estar lejos de casa. Más tiempo. También me aseguraba de ser el primero en llegar a casa para que no tuvieran que estar solos con él. Eso es otra cosa sobre él. Ella no trabaja. Va de compras, sale con amigas y pasa el día holgazaneando en la casa. No tiene que cocinar porque papá tiene gente que viene y cocina, y en la limpieza nos hacemos cargo de nosotros mismos en su mayor parte. Así que ella no tiene excusa para molestarnos. Cada interacción con ella se sentía incómoda o forzada. Su amabilidad era definitivamente forzada cuando papá estaba alrededor. Pero basta de antecedentes, ahora hablemos de la parte difícil. Hace 3 semanas recibí una llamada informándome que mi papá tuvo una emergencia médica y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Sacaron a mis hermanos de la escuela y todos fuimos al hospital. Ella estaba allí junto con el asistente de mi padre y los doctores estaban trabajando en él, así que tuvimos que esperar. Desafortunadamente, mi padre sufrió un ataque al corazón masivo. Lo llamaron un widowmaker. Estaba destrozado, el único padre que me quedaba se había ido. Tenía que hacer mi mejor esfuerzo para mantenerme firme por mis hermanos y mi hermana menor lo tomó realmente mal. Ella se negó a dormir sola en su cama y no nos involucró en la planificación del funeral en absoluto, excepto por tomar mi consejo de esperar un poco para tener el funeral para que los asociados de mi papá de todo el país internacionalmente pudieran venir. La atmósfera en la casa era incluso peor que cuando mamá murió porque ahora tenemos que lidiar con él. Las primeras 2 semanas después del fallecimiento de papá no la vi mucho, pero esta última semana la he visto moverse por la casa más. No parece estar triste en absoluto. Lo peor es que un día la escuché hablar por teléfono sobre convertir el dormitorio de mi hermana en un salón de té. La habitación de mi hermana tiene una esquina que da al jardín, así que tiene una vista agradable. No sé qué está planeando. Mi padre ni siquiera está enterrado todavía y ya está hablando de remodelar la casa. Es repugnante. No he tenido una buena noche de sueño desde que la escuché. El funeral es mañana y un montón de la familia de mi papá está en la ciudad. No los conocemos muy bien porque todos viven al otro lado del país y no estoy seguro de si podría pedirles ayuda. Estoy muy preocupado de que cuando todo esto termine, mi madrastra nos eche a mí y a mis hermanos de la casa. No sé si mi papá dejó un testamento o algo. No era muy mayor, así que no me sorprendería si no lo hizo. ¿Eso significaría que mi madrastra se quede con todo? No sé nada sobre la herencia y esas cosas. Apenas soy un estudiante de primer año en la universidad. No esperaba tener que lidiar con todo este estrés tan temprano en mi adultez. De cualquier manera, ¿algún consejo? Comentarios principales de la publicación original: no te rindas. Primero, necesitas verificar si tu papá dejó un testamento. Tal vez lo hizo, pero no lo discutió con ustedes porque son jóvenes y ya perdieron a su madre y no quería asustarlos. Incluso si no dejó uno, su patrimonio se dividirá equitativamente entre tú y tu madrastra. No dejes que te asuste. Mantente cerca de tus hermanos porque las personas pueden tratar de aprovecharse de ellos si reciben una herencia que es considerable de tu padre. En el peor de los casos, tu papá dejó un testamento y dejó la mansión a tu madrastra. Si eso sucede, definitivamente recurriría a
tus familiares y pediría ayuda. También, si tienes padrinos, contacta con ellos inmediatamente. Cuando alguien se convierte en padrino, juran cuidar de los niños si algo pasa. Buena suerte, estoy apoyándote. Comentario: me parece que tu madrastra solo está devolviendo la energía que ustedes pusieron desde el principio. Han sido distantes con ella desde el principio y ahora que ella está haciendo lo mismo, tienen un problema. Si fuera tú, haría mi mejor esfuerzo por estar en buenos términos con ella, porque si tu papá le dejó la casa, tendrá todo el derecho de echarte. Parece que no tienes a dónde más ir, así que procedería con precaución. Actualización número 1. Hace un par de días tuvimos el funeral de mi padre. La ceremonia estaba llena y había miembros de la familia de fuera de la ciudad y asociados de todas partes del mundo. No tenía idea de que la influencia de mi padre se había extendido tanto. Conocí a mucha gente y todos eran súper amables. Nos dieron a mí y a mis hermanos sus tarjetas de presentación y nos dijeron que si necesitábamos algo, no dudáramos en llamarlos. ¡Wow! Muchos de ellos tenían historias sobre cómo mi papá ayudó a salvar sus negocios o invirtió en sus startups cuando todos los demás pensaban que estaban condenadas al fracaso. Aparentemente, papá nunca se callaba hablando de nosotros. La mayoría ya conocía nuestros nombres y gustos. También nos trajeron cosas, principalmente aperitivos y dulces de su parte del mundo. Sin embargo, mi madrastra seguía interrumpiendo nuestras conversaciones, preguntando si estábamos bien o necesitábamos algo. Para nosotros era obvio que estaba fingiendo ser una madre afectuosa cuando realmente no le importábamos en absoluto. Después del entierro, tuvimos una reunión en la mansión. Había mucha comida y festejo, lo cual no nos interesaba, dado que acabábamos de enterrar a nuestro padre. Así que saludamos a todos los que vinieron y luego pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en nuestra habitación. Estaba revisando las tarjetas de presentación que recibimos de los amigos de mi papá, pero aún estaba nervioso por posiblemente tener que dejar la mansión. Luego, horas después de que la mayoría de los invitados se fueron, él nos llamó a una reunión familiar en el despacho y dijo que sabía que estábamos de duelo ya que acabábamos de enterrar a nuestro padre, pero quería avisarnos para que tuviéramos tiempo para prepararnos. Nos iba a echar de la mansión en 6 meses. Le pregunté si estaba bromeando. Mis hermanos pequeños eran niños, yo acababa de empezar la universidad y ella iba a echarnos de nuestra casa de la infancia y esperaba que encontráramos un nuevo lugar en solo 6 meses. Ella dijo que había muchas personas en el funeral dispuestas a ayudarnos y que deberíamos aprovechar su oferta, pero que prefería no tener que lidiar con nosotros ahora que nuestro padre no estaba. Estaba tan enojado que llevé a mis hermanos a la habitación antes de decir algo realmente desagradable. Al regresar a nuestras habitaciones, nos encontramos con un invitado que aún no se había ido. Se disculpó por sorprendernos así y nos ofreció su tarjeta. Dijo que era el abogado de nuestro padre y quería hablar sobre asuntos relacionados con su patrimonio. Dijo que debíamos tomarnos el tiempo para hacer el duelo y llamarlo cuando estuviéramos listos. No sé si también habló con nuestra madrastra, pero he estado guardando su tarjeta desde entonces. Mi mayor preocupación es que él podría estar conspirando con él, en cuyo caso no sería de ayuda. Me siento desesperado en este momento. Mis hermanos pequeños siguen preguntándome si tendremos que irnos y no sé qué decirles. Así que nos reunimos con el abogado de mi papá el otro día y todo ha cambiado. Lo llamé y organicé la reunión en la casa. De hecho, no había hablado con mi madrastra, solo con nosotros, así que cuando le dije a ella que el abogado de papá venía, parecía confundida. No es que me importe, de todos modos. El abogado llegó, abrió su maletín y nos preguntó si estábamos de acuerdo con que ella estuviera en la habitación mientras discutíamos esto. Ella se ofendió mucho y dijo que ella era la viuda y debía estar involucrada en los asuntos del patrimonio. El abogado dijo que estaba bien, pero que esto en particular no la involucraba, y luego me preguntó de nuevo si estaba bien que ella se quedara. Dije que sí, lo que sea, solo que no entré en demasiados detalles. En resumen, mi papá no actualizó su testamento después de casarse con él, por lo que ella no estaba incluida en él. Eso significa que no recibe nada. El testamento dice que la mansión es nuestra y que si él moría antes de que todos termináramos nuestros estudios, su dinero se destinaría a nuestra educación y lo que quedara se mantendría en un fideicomiso junto con todas las inversiones y dividendos hasta que fuéramos mayores y tuviéramos trabajos estables.
Entonces se repartiría equitativamente entre los tres. El abogado dijo que sabía que era mucho y muy confuso, pero mi papá dejó suficiente dinero para que estuviéramos bien por un tiempo. Dijo que se pondría en contacto con el contador de mi papá, que manejaba su cuenta bancaria y su cartera de inversiones, y que ellos podrían explicarnos todo de una manera que pudiéramos entender. También había algunos papeles que necesitábamos firmar en los próximos días. Solo quería reunirse para que supiéramos lo que estaba pasando. Después de decir todo esto, mi madrastra intervino y preguntó qué pasaba con ella. Él explicó nuevamente que mi papá no había actualizado el testamento para incluirla, por lo que realmente no había nada que pudiera hacer. Mis hermanos y yo podríamos firmar algo a favor de ella, pero eso dependería de nosotros. Después de que dijo eso, ella se fue enfurecida. No puedo describir lo aliviado que me sentí con esta noticia, y cuando el abogado se fue pedimos algo de nuestra comida favorita para celebrar. Hemos estado hablando sobre lo que queremos hacer con la mansión ahora. Quiero que la foto de mi mamá vuelva a su lugar junto a la de mi papá. Nunca deberían haber sido retiradas en primer lugar. También está el asunto de qué hacemos con él. Debería ponerme mezquino y amenazar con echarla de la misma manera que ella hizo con nosotros. Me siento como un idiota rebajándome a su nivel. No la odio tanto como parece odiarnos a nosotros, y ha estado rondando por su habitación desde que hablamos con el abogado. Ni siquiera estoy seguro de cómo abordarla. Si comienza a gritarnos o algo, podría realmente perder la calma. Hola chicos, han pasado unos 2 meses desde la última vez que estuve aquí. Las cosas se pusieron un poco raras por un tiempo, y estaba tratando de arreglar todo mientras ayudaba a mis hermanos. Sin embargo, ahora estoy considerando seriamente echar a Anne de la casa. Al principio no me importaba mucho porque pensé que ella podría encontrar la manera de salir de alguna forma, pero me hizo enojar tanto la mayoría del tiempo que ha estado aquí. Unas 2 o 3 semanas después de la visita del abogado, ella nos entregó documentos judiciales. Estaba tratando de obtener una orden para prohibirnos echarla de la casa, esto después de que amenazara con echarnos a nosotros. No puedo superar lo audaz que es esta mujer. También intentaba conseguir dinero de nuestra herencia porque mi papá no le dejó nada. Justo después de que me dio los documentos, llamé al abogado de mi papá para decirle lo que estaba pasando. Me dijo que llevara los documentos a su oficina lo antes posible. Estaba en el edificio donde se encuentra su oficina incluso antes de que llegara a trabajar. Quería que esto se resolviera rápidamente. Leyó los documentos y me dijo que no me preocupara, que ningún juez en su sano juicio invalidaría un testamento para complacer a una esposa agraviada. Le pregunté qué debía hacer y me dijo que me fuera a casa, que me daría actualizaciones en cuanto sucedieran, pero me sentía nervioso en la casa. A veces escuchaba a Anne hablando sobre cómo poseería la mansión una vez que hubiera terminado con nosotros. Me daba escalofríos. Seguro como la noche sigue al día, alrededor de un mes después, el abogado de mi papá me dijo que el caso había sido desestimado. El juez dijo que papá dejó un testamento claro y que la corte no tenía el poder de anular su última voluntad. Su testamento no fue el primero en no incluir a un cónyuge o amante. Algunas personas incluso excluyen a sus hijos. Además, lo que pedía mi madrastra era ridículo. Quería la mansión y la mitad del dinero e inversiones. También en el documento había escrito, y cito, que ella había ayudado a criar a sus 3 hijos. Estuvo casada con él por 2 años, un pequeño porcentaje de nuestras vidas. Nuestra propia madre nos crió más que ella y ha estado muerta por 7 años. Aunque me alegra que todo esto haya terminado, creo que es una mala idea mantener a Anne cerca después de que hizo esto. Al principio me sentí un poco mal por ella, pero ahora creo que si no la saco, seguirá causando problemas para mí y mis hermanos. Así que volví al abogado de mi padre y le pregunté qué podíamos hacer. Me dijo que podría ir a la corte y pedir una orden de desalojo. No sería difícil, ya que nosotros somos los dueños de la casa. También sugirió que primero le pidiera amablemente que se fuera, solo como cortesía, para ver si cumplía. Obviamente se vería mejor ante el juez si le pedíamos que se fuera y ella se negaba. Honestamente, no quiero ni hablar con esta mujer, pero supongo que lo intentaré. Deséenme suerte. Bueno, aquí vamos de nuevo y me complace anunciar que Anne se ha ido. Honestamente, después de pasar por todo esto, ya no me
me siento mal por ella. Así que aquí está el resumen de lo que pasó. ¿Recuerdan cómo el abogado de mi padre me dijo que le pidiera amablemente que se fuera? Bueno, lo intenté. Me acerqué muy calmadamente y le pedí que habláramos. Cuando nos sentamos, le dije que entendía que mi papá la quería mucho y que seguro ella estaba muy triste de que él ya no estuviera. Sin embargo, no apreciaba cómo trataba a mis hermanos y a mí, especialmente justo después del funeral. Apenas lo habíamos enterrado y nos dio 6 meses para salir de la casa en la que crecimos. Luego trató de quitárnosla, aunque mi papá claramente quería que la tuviéramos. Le dije que parecía que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería y que la mansión no era un lugar seguro para mis hermanos y para mí con ella alrededor. Le dije que tenía 90 días para irse. Se alteró diciendo que, si mi papá estuviera vivo, nunca la habría tratado así y que si nosotros estábamos tan incómodos con ella alrededor, éramos nosotros quienes deberíamos irnos. Ella era su última esposa y tenía todo el derecho de quedarse en la mansión. En ese punto ya había terminado con ella. Dije ok, fui a mi habitación y llamé al abogado. Le dije que le había pedido amablemente y que no parecía muy dispuesta a irse, así que adelante con la orden de desalojo. Ahora que sentía que tenía todo el derecho del mundo a cosas que no le pertenecían, era hora de que se fuese. Efectivamente, un mes después, le entregaron la orden de desalojo. Intentó pelearla, pero le informaron que la casa era irrevocablemente nuestra y estábamos en nuestro derecho de echarla. No le debíamos nada y me aseguré de tener apoyo el día que debía mudarse por si intentaba algo extraño. El suspiro de alivio que di cuando finalmente se fue, no puedo ni describir lo bien que se sintió. Mi hermana menor parece incluso más feliz ahora. Explora la casa mucho más de lo que solía hacerlo y sé que va a ser difícil sin nuestros padres. Pero me alegra que finalmente podamos seguir adelante con todo este drama y muerte. Comentario número 1. Dios mío. Estoy tan contento de que hayas sacado a la sanguijuela de tu vida y espero que se queme en el infierno por la forma en que te trató a ti y a tus hermanos después de todo lo que han pasado. Ella tuvo que echar sal en la herida. Bien por tu padre por no incluirla en el testamento. Espero que tú y tus hermanos se recuperen y crezcan después de todo este pesar. He sufrido muchas pérdidas recientemente también y ustedes estarán bien. Las cosas serán diferentes y habrá días difíciles, pero estarán bien. Comentario número 2. Toda esta situación me hizo sentir muy mal. Sé que tu madrastra fue hostil con ustedes, pero tú mismo lo dijiste, ella hacía feliz a tu padre. Creo que merece algo por eso. Es realmente extraño que tu padre no la incluyera en el testamento. ¿Realmente la quería o solo era alguien para llenar un vacío? Puede que no te sientas mal por ella, pero yo sí. Él la hizo su esposa, luego murió y ella quedó en la fría. Ella aparentemente se siente horrible. Ponte en sus zapatos y ten un poco de compasión. Original poste, quiero decir, esta persona es tan ridícula. Imaginen estar en su posición, casarse con alguien nuevo y luego él fallece y tú tratas de quedarte con todo, sabiendo perfectamente que sus hijos dependían de él. Creo que esta persona es repugnante, manipuladora, tóxica y simplemente una mala persona en general. Quiero saber sus opiniones sobre Eni Bueno, cómo Ab manejó la situación yendo a la corte, obteniendo la orden de desalojo y todo eso. Muchos de los comentarios indicaban que la gente ha estado en esta situación antes con bastante frecuencia y que este tipo de cosas suceden mucho cuando se trata de herencias, testamentos, madrastras, divorcios y muertes. Es un mundo desordenado. Solo quiero saber sus opiniones sobre la historia de hoy y si han estado en una situación como esta. Vayan y dejen un poco de información en la sección de comentarios aquí abajo.